Listo. Podemos darle vida libre otra vez. Gracias, Samuel. Y vuelvo Ok, una disculpa para todos. perfecto. Muchísimas gracias, estimado Guillermo, y más bien, qué bueno poder estar nuevamente por acá. Vamos a darle con este tema bien interesante. Espero que les esté gustando o les vaya a ir interesando lo que vamos a hablar. Primero, como para nuevamente retomar un poquito, y la incertidumbre actualmente está visible en todas las cadenas de suministros. Es algo que siempre ha sucedido, pero la diferencia actualmente es la gran variación que existe entre lo real o los pedidos versus lo que estoy realmente facturando o lo que estoy realmente generando. Esa gran demanda que tengo, o esa demanda que yo creo tener, es justamente totalmente diferente actualmente con respecto a lo que estoy proyectando. Yo he escuchado en los cursos que tenemos que no me dan la información, o esperan que nosotros adivinemos, o yo tengo 4 meses de inventario y se me consumen en un ratito, o la gerente me dice, mira, no deberías trabajar realmente no planificando, sino generando como una demanda real. Y cuando yo escucho eso, realmente lo que estoy escuchando es, no tengo yo la información, tú tampoco la vas a tener, porque no tengo cómo dártela, pero igual deberías adivinar el número que yo estoy planificando. Y deberías darle la vuelta a esto. Deberíamos tener inventario para poder vender. Estamos vendiendo más de lo que hemos vendido nunca, y queremos seguir vendiendo mucho, mucho más. Y está bien, y al final del día yo digo, la cadena de suministros es habilitadora de los planes comerciales, los planes de marketing, los planes de crecimiento de la empresa. Yo siempre digo que la cadena de suministro es habilitadora, permite justamente generar este tipo de crecimientos, porque va acompañando al negocio. Y en este sentido, la planificación es justamente lo que permite engrasar todo este movimiento que se va generando dentro de la cadena de suministros para poder entregar eso al cliente. Si no está engrasado, si no está bien eso estructurado, lo que va a pasar es que vamos a tener inconvenientes en donde vamos a tener quiebres, problemas, insatisfacciones, etc. Y en este sentido, la incertidumbre genera eso, genera eso, y vamos a hablar justamente acerca de qué poder hacer, cuáles son esas recomendaciones que por lo menos desde mi perspectiva, desde la perspectiva de planeación, podríamos ir generando. Nos encontramos en un entorno muy complejo, en un entorno VUCA, en un entorno ambiguo, en un entorno incierto. Y definitivamente, como podemos ver acá, esto es una cadena de suministros que tiene unos pocos nodos. Parece que realmente es compleja, hay muchos actores ahí, y definitivamente hay muchos puntos que están buscando ser atendidos o están buscando entregar algo. ¿Con qué? Con la cantidad, con el inventario que nosotros podemos proveerles. Para poder proveer esa cantidad necesitamos poder responder algunas preguntas, poder generar justamente tener información para poder entregar lo que el otro lado necesita. Y lamentablemente esa información no puede ser, necesito esto para ya mismo. Me lo puedes entregar hoy. Así no funcionan las cadenas de suministros. Necesitan un tiempo, y normalmente ese tiempo depende justamente de qué. Depende de primero cómo es mi proceso, es decir, cuando yo pido, ¿quién lo hace? Me lo entrega justamente este vendedor número 2, o comienza la producción en ese momento. ¿Cómo funciona esto? Y todo va a depender del negocio y la cadena de suministros en la que nos encontremos. O inclusive, dependiendo del producto, va a variar esta situación. Estamos en un sector complejo, pero el proceso de planeación realmente ayuda a enfrentar la incertidumbre. Y por lo menos yo estoy convencido de que la planeación, bien hecha, una planeación tratada de dar visibilidad, una planeación que está acompañando al negocio, que así como la cadena de suministro es habilitadora de que diferentes situaciones sucedan o se den en la empresa, la planeación definitivamente lo es. Entonces el proceso de planeación definitivamente puede ayudar a enfrentar a la incertidumbre. ¿Ok? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Y esto es una pregunta que todos nos estamos haciendo constantemente. ¿Cómo podemos llegar la planeación a ese siguiente nivel para que efectivamente sea
pueda enfrentar o pueda ayudar a minorar estos efectos que nos genera la incertidumbre, que son efectos de satisfacción al cliente, no venta, o inclusive tener un exceso. Y en este sentido, primero hay que entender cómo es el proceso de planeación. Y muy rápidamente, porque la idea no es entrar en un curso de planeación, pero muy rápidamente, primero tenemos que buscar, acá nos estaría faltando la demanda, necesitamos acá, en la parte de acá arribita, vamos a ver cuánto es lo que necesita vender, perdón, lo que quisiéramos vender. Lo que quisiéramos vender. ¿Cuánto quisiéramos vender? ¿Cuánto deseamos vender? ¿Cuánto planificamos vender? ¿Cuál es nuestro plan de ventas? Si lo ponemos entre comillas. ¿Cuál es nuestro plan de ventas? Esa situación, una vez que sabemos cuánto es lo que queremos vender, cuánto deseamos vender, podemos saber cuánto necesitamos, cuál es el requerimiento del negocio. Luego de saber el requerimiento del negocio, podemos saber cuánto es lo que necesitamos distribuir a cada uno de los lugares, o por lo contrario necesitamos producir. Y luego de cuánto necesitamos producir, tenemos que saber dónde exactamente cuánto vamos a producir, o inclusive qué material vamos a comprar. Acá, en esta parte de acá arribita, estamos planificando unidades completas, es decir, producto terminado. Por acá ya estamos planificando materia prima o componentes. Pero para llegar de aquí hasta efectivamente la venta, hay un camino. Y ese camino hay una variación. Y en esa variación hay muchísima incertidumbre, por supuesto. Entonces, el proceso de planeación ayuda. Sí, ayuda ¿de qué? ¿De qué manera? Ordenando. Primero ordenando. Pero luego vamos a justamente a conversar un poquito acerca de cuáles esos tips que podemos ir tomando para efectivamente generar una ayuda mucho más visible al negocio. ¿Y dónde se encuentra la incertidumbre? Se encuentra en todos lados, pero principalmente se encuentra en la demanda. Yo veo en la demanda una gran incertidumbre con respecto a cuánto es esa cantidad que vamos a vender. Luego también se encuentra en temas como, no sé, pues, ¿será que voy a producir las 100 unidades que me dijeron que iba a producir? Sí, pero no hay tanta variación. O hay una variación, pero no es tanto. Luego, el proveedor me va a entregar lo que quisiera que me entregue. Ahí también puede haber otra variación. Pero definitivamente el principal problema y lo que ejecuta todo eso, o lo que genera todo eso, es efectivamente esa gran pregunta, esa parte inicial, que es ¿cuánto vamos a vender? ¿Cuánto vamos a vender? ¿Ok? Y la incertidumbre genera desbalance entre la oferta y la demanda, principalmente entre la oferta y la demanda. Y yo diría que si lo resumimos, genera un gran desbalance, justamente. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una gran demanda que ocurre en un momento, y luego tenemos una gran oferta que ocurre en otro momento. Tanto así, no sé si ustedes han notado, que cuando existe esta gran demanda, hay periodos en donde no tienen inventario. Luego baja esa demanda porque puede ser cíclico, porque no puede ser constante, porque no es constante esa demanda, sino que es un periodo de tiempo que ha sucedido algo muy particular. Esa demanda, todas las cadenas de suministros comienzan de alguna forma a comenzar a responder de acuerdo a lo que voy necesitando, y de acuerdo a eso me van respondiendo. Y en algún momento, llega un momento en donde hay un gran pico de recepciones, de llegadas, que me complican. Y me quedo con ese gran abastecimiento durante un gran periodo de tiempo. Y por lo menos yo lo he visto muchas veces en diferentes escenarios. ¿Por qué razón sucede eso? Porque hay un desbalance, y lo que sucede en la demanda comienzo a tratar de cascadearlo hacia mi cadena de suministros. Y como comienzo a cascadearlo, comienzo a darle información. Y esa información comienza a que ellos también generen más información. Y que esa información comiencen a reaccionar. Si nosotros somos un proveedor importante de ellos, o un cliente importante de ellos, o inclusive tenemos una gran representación con respecto al producto que ellos manejan, puede ser que los compliquemos, puede ser que generemos un quiebre de stock para ellos,
Y ellos, así como nosotros tenemos un quiebre stock durante un gran periodo de tiempo, ellos no pueden reaccionar también durante un periodo de tiempo. ¿Y eso de qué depende? Depende mucho de los tiempos de entrega, depende mucho de qué tan flexibles son nuestros proveedores, pero depende efectivamente de que la demanda no ha sido del todo comunicada con el resto de áreas tal cual, ¿no? Ahora, también no la conocemos. Ese es otro problema. Es parte de lo que está sucediendo actualmente. La demanda está cambiando y eso hace que el resto de las áreas, el resto de los eslabones, el resto de los actores de la cadena de suministros vayan también reaccionando de acuerdo a cómo se van enterando de estos problemas. ¿Ok? También cómo quieran reaccionar, porque puede ser que no quieran reaccionar del todo o no puedan reaccionar del todo. Entonces, ¿cómo abordamos la incertidumbre? ¿Cómo abordamos la incertidumbre? Y aquí comenzamos a contestar un poquito acerca del tema. ¿Qué pasa si invertimos más en inventario, por ejemplo? Podría ser una forma de justamente reaccionar a esta incertidumbre. O, ¿qué pasa si buscamos aumentar la capacidad? Esa restricción de capacidad que tenemos, buscamos aumentar. ¿O qué pasa si hacemos compras conservadoras? Puede ser que no hagamos una compra tan fuerte. ¿Por qué? Porque yo sé, en un momento me pasó, que hacemos una compra no tan conservadora o muy conservadora, y esa compra que es conservadora, no nos alcanza. O, por lo contrario, esa compra que es muy fuerte, nos dificulta luego tenemos muchísimo inventario, tenemos exceso, y por supuesto pueden ser que tengamos caducados o valores obsoletos. Y todo eso justamente, ¿por qué? Porque tenemos que tomar una decisión. ¿Qué pasa si hacemos compras conservadoras? ¿Qué pasa si ¿cuánto sería la oportunidad perdida? ¿Cuánto perderíamos con respecto a generar justamente esta compra adicional que hiciéramos? Entonces, la pregunta realmente, cuando hacemos todas estas preguntas, es ¿qué tal si no planificamos en función a cuánto yo creo exactamente que vamos a vender, sino planificamos en función a los posibles escenarios que tenemos de cuánto creemos vender? Y buscamos responder el qué pasaría si tal evento ocurre. No planificamos de acuerdo a un evento cierto, porque no sabemos cuánto es el evento, cuánto es lo que vamos a vender en ese evento, sino planificamos de acuerdo a qué pasaría si. Comenzamos a responder básicamente varias preguntas. ¿Y por qué planificamos de acuerdo a escenarios? Bueno, realmente, si tienes una planificación que está reaccionando y que está actuando a medida que va viendo los cambios de demanda, probablemente no estás haciendo una planificación de escenarios, normalmente no estás haciendo una planificación de escenarios, sino que estás simplemente haciendo un nuevo escenario, pero no es planificación de escenarios, estás haciendo un nuevo escenario, recalculando todo y dando un nuevo input o información al negocio. Y estás haciendo que todos reaccionen de acuerdo a esa nueva información. Y en ese caso, estás poniendo a correr a muchas personas para poder llegar a ese valor. No está muy bien, corremos todo lo que sea necesario para poder llegar a la meta, pero definitivamente nada está escrito en piedra. Y cuando nosotros hacemos una planificación de acuerdo a un número fijo, por lo menos considerando esta incertidumbre e inestabilidad o variabilidad, lo que termina sucediendo es que generamos un único plan para el negocio. Por lo tanto, una única acción para el negocio. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones? Bueno, primero, esta es una forma genérica de poder planificar. Cuando uno planifica, uno tiene que mantener la data de planificación, es decir, cuáles son los parámetros, cuáles son los productos, todos los datos maestros, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de la data. Inclusive, de dónde sale el inventario planificable, cómo hago específicamente para sumar y tener cuánto es el inventario disponible que tengo, todo eso. Definición de estrategias y parametrización. Y aquí comenzamos a decir, ok, ¿qué pasa si comenzamos a este segmento lo vamos a manejar de esta manera? A esto de acá lo vamos a manejar de esta otra manera. Aquí vamos a generar un stock de seguridad mayor. Acá vamos a comprar cada semana. Acá vamos a comprar cada mes. Acá lo vamos a revisar y vamos a actualizar cada cierto tiempo. Comenzamos a tener diferentes estrategias
de acuerdo a diferentes segmentos, tipos, categorías, etc. Generamos un consenso y un plan del plan, ya sea del plan de demanda o del plan de abastecimiento. Normalmente el consenso es, en el plan de demanda se pide mucho más, pero si estás en una metodología que también te pide un consenso en el plan de abastecimiento, es más que un consenso, es una revisión, un ok, una aprobación, una evaluación, una comunicación, para saber efectivamente los negocios cuánto van a vender, cuánto se va a producir, cuánto se va a comprar. Finalizamos y publicamos, esto para que toda la empresa lo conozca, y luego de eso no puede faltar el seguimiento y el control. Es decir, yo puedo hacer un plan, pero tengo que hacerle seguimiento y control. Porque lamentablemente los planes no se ejecutan, pero a veces no se ejecutan como uno los busca que se ejecuten. Y es parte de las diferentes situaciones que tenemos que realizar. Eso para otro tema, porque estamos enfocando en la parte de planificación de escenarios. Y en este sentido, cuando estamos hablando de esto, definitivamente estamos hablando de que nosotros podríamos comentarlo desde una perspectiva. ¿De qué perspectiva? Desde una perspectiva ya sea de recesión, es decir, cuando no tenemos producto, cuando no tenemos esa gran venta, cuando estamos, podría decir, disminuyendo la cantidad que estamos vendiendo, y todo eso va en el apartado de definir la estrategia. Y yo puedo verlo desde una perspectiva de tres variables: capital de trabajo, nivel de servicio y costos. ¿Qué decisiones voy a tomar en cada uno de ellos? Y esas decisiones, ¿cómo van a afectar la empresa? Y esas decisiones, si son visibles o no son visibles para la empresa. ¿Son visibles o no son visibles para la empresa? Y en primera instancia, podemos ver que efectivamente el capital de trabajo en un periodo de recesión, o en un periodo más de recesión, podría ser que está disminuyendo la cantidad vendida. En ese periodo deberíamos nosotros buscar tener un capital de trabajo menor, es decir, menor cantidad de inventario, por lo menos para la planeación, menor cantidad de inventario. Todo lo que tenga que ver, todo lo que incremente el capital de trabajo, deberíamos buscar disminuirlo. Luego de eso, los costos, ya sea logísticos, almacenamiento, producción, adquisiciones, tratar de disminuirlos. Probablemente los vamos a disminuir, probablemente las estrategias que vamos a ir realizando van a estar en función de eso justamente. ¿Y en función de qué? En función de que nosotros, dentro de la cadena de suministros, tengamos algo más alineado a la realidad en la cual se encuentra el negocio, para ciertos productos o inclusive para ciertas categorías. Y por supuesto, el servicio. El servicio lo vamos a tratar de mantener. Lo vamos a tratar de mantener, definitivamente por inercia va a incrementarse, es decir, nos van pidiendo menos, el nivel de servicio va a ir aumentando porque vamos a tener más productos, Y yo diría que esta forma, esta vista muy general de poderlo ver qué hacer en los diferentes puntos, nos da una guía, nos da la guía completa, por supuesto que no, hay muchas cosas más que hacer, pero nos da una guía de qué hacer con respecto a la recesión. Cuando hablamos no de la recesión, sino en crecimiento, es decir, no sabemos hacia dónde vamos con respecto a cuánto se está vendiendo efectivamente, hay que buscar tener justamente ¿qué cosa? Un nivel de servicio, tratar de mantener un nivel de servicio y el portafolio de productos más o menos igual. Es complejo porque ahí es donde viene el gran reto. Los costos, tal vez mantenerlo más o menos igual, sin embargo, por el crecimiento, puede tender justamente al crecimiento, vale la redundancia, y por supuesto el capital de trabajo, es decir, el inventario, va a incrementarse. Y es parte de. El problema es que nosotros lo vemos todo en función a, si decimos, bueno, es que yo debo tener, no sé, pues 100 millones o 100.000, y ahora estoy teniendo 200.000, ¿ok? Pero ¿cómo creció tu negocio? ¿Y cómo ha crecido los tiempos de entrega? ¿Estás en el mismo negocio que antes? Sí, estamos en el mismo negocio, pero ¿cómo cambió tu operación? Estás en la misma operación, probablemente no estás en la misma operación, y probablemente los niveles que estabas vendiendo antes ya no son los actuales. Entonces tiene sentido que el capital de trabajo, el inventario se incremente. El problema es cuánto tiempo y durante qué periodos de tiempo. Y ahí es donde viene la parte de justamente qué cosa. Generación de consenso
y seguimiento. Y en este caso, me voy a saltar a la, para ir hilando esta parte, a la parte de crecimiento, en donde 4 recomendaciones muy importantes. La primera, yo no puedo tener una planificación si no tengo, yo no puedo tener una planificación, por lo menos en un escenario de crecimiento, sin estar claros con el área comercial de qué es lo que voy a hacer, con respecto a anticipación de segmentos, es decir, cómo lo vamos a segmentar. ¿Deberíamos segmentar diferente? ¿Deberíamos tener atención a alguna familia, a algún grupo? ¿Hay algún grupo que yo debería estar focalizado un poco más? Probablemente las personas que nos dicen, mira, es que tenemos una planificación, estamos comenzando y no sabemos por dónde ir. Ok, ¿sabes cuáles son esos grupos que ellos como tal están haciendo más seguimiento? Puede ser que no te lo digan directamente, pero probablemente ellos tengan claro que hay ciertos grupos que están creciendo. Y esos grupos que están creciendo también son tus grupos de mayor interés. Esa retroalimentación tiene que existir y tiene que ser súper clara. Priorizar riesgos en segmentos con mayor desempeño reciente e histórico. Es decir, si anteriormente has tenido riesgos, ahora has tenido riesgos, o hace poco has tenido riesgos, deberías poder priorizar. ¿Priorizar qué? El seguimiento, la comunicación. ¿Para qué? Para que exista efectivamente con el resto de áreas. Hey, vas a hacer una promoción ahí, mucho cuidado. Vas a tener una venta puntual, mucho cuidado. No regales nuestro producto. Al final del día es justamente parte del riesgo que tenemos. En portafolios pequeños, esto parece muy lógico, ¿no? Uno dice, no, pero es lógico, ¿no? Todo el mundo sabe cuáles son nuestros productos con mayor riesgo, ¿no? Porque el mes pasado tuvimos un problema. Sí, puede ser, parece que es lógico, pero en realidad no siempre lo es, no siempre lo es. No siempre estamos en esa situación en donde los problemas que todo el mundo tiene son visibles para todos, o que nosotros creemos que son visibles para todos, no lo tienen tan claro. En muchos casos sí hay que comunicar. Y por supuesto, comunicar esos gaps de servicio y fechas de mejora. Y no estamos hablando de, no, ¿cuándo esperas? Yo no lo sé, puede ser en los próximos 3 meses. No, hay que dar una fecha o hay que buscar dar un mes con la finalidad de ir actualizando esta información de acuerdo a qué, de acuerdo al escenario que tenemos, de acuerdo a lo que estamos planificando, de acuerdo a la información que nos dieron, de acuerdo justamente a todas estas situaciones. Y es importantísimo poder tener justamente o poder dar este tipo de información. Es muy importante. Si no damos este tipo de información, vamos a estar durante mucho tiempo entregando información, cuando la idea no es, así, tenemos que estar entregando información, pero consume tiempo estar entregando esa información o ir generando esa información. Pero si comienzas a tener rutinas de cuándo tienes que ir a entregar la información, cuándo lo vas a volver a actualizar, tú ya te puedes ir programando con esa situación. Una costumbre que creo que me parece muy buena, dependiendo de la periodicidad, puedes tener cortes mensuales o quincenales de entrega de información cada vez que actualices tu plan. Entonces, no es solamente generar el plan, es decir, generas tu plan de demanda, generas el plan de abastecimiento y en ese momento ya conoces cuáles son los gaps de servicio que vas a tener hoy, el próximo mes y los siguientes meses. Y en ese momento puedes decir, mira, el problema lo voy a tener hasta tal fecha de estos productos, o estos son los productos que generan el gap más fuerte del negocio, que puedes cuantificarlos ya sea en unidades o volumen o inclusive en valor. Y con eso puedes entregar al negocio justamente cuáles son los principales problemas. Si tienes muchos códigos, yo te recomiendo que lo hagas a nivel de familias. Si tienes pocos códigos, te recomiendo que lo hagas lo puedes hacer a nivel de código. Y por supuesto, una priorización detallada de los riesgos de servicio para toda la cadena de suministro. ¿Dónde se encuentran esos riesgos? Si estamos hablando de riesgos, estamos hablando de levantar, ok, el proveedor me ha dicho A, y eso puede ser que está por confirmar si es que puede o no puede. Le he pedido, pero me está diciendo tal cosa. Está sucediendo esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros debemos lograr comunicar lo que está sucediendo. Parte de los problemas que veo en muchas situaciones de planificación es que no se comunican que están teniendo este tipo de problemas. Parece muy obvio,
pero en realidad no lo es. En muchos casos, lo que nos encontramos en planificación, nos encontramos enfrascados realmente en planificación, buscando sacar esto de la mejor manera. Pero en algunos casos, estos planes no se crean solos, estos planes se crean en conjunto. Planes se crean en conjunto. Con respecto solamente como para ver el tema de recesión, generación de plan, una revisión detallada, es decir, revisar un poquito más el tema, no es solamente, puedes hacer una revisión como siempre la haces, pero cuando estás en un proceso de revisión, perdón, en un escenario de recesión, o tienes códigos que definitivamente están a la baja, buscas y estás tratando de hacer una revisión más detallada. ¿Por qué? Porque solamente vas a comprar lo que realmente necesitas. No puedes comprar aquellos códigos que no los necesitas, porque no sabes si lo vas a necesitar. Tienes que priorizar. Y ahí es donde te toca hacer una revisión detallada para que priorices cuáles son los proveedores y productos que sí se van a comprar. O de esas categorías estás saliendo a comprar, pero no, estás decreciendo. Probablemente no sabes cuántos son los siguientes periodos. Probablemente te va a tocar esperar un poco para poder tomar una decisión. Esa decisión tiene que venir con una aprobación gerencial. La otra también, por si acaso. El plan de revisión, haces un plan, revisas de manera detallada, pero tiene que tener una aprobación gerencial. No puede, por lo menos en estos casos, cuando haces este tipo de comunicaciones, comunicas, generas este tipo de información, definitivamente la aprobación buscas que sea, yo diría, no solamente gerencial, sino de la empresa, ¿no? De la empresa que sí representaba en el gerente, pero del resto de áreas. El resto de áreas estén de acuerdo contigo, que conozcan los riesgos, que sepan lo que está sucediendo, que puedas cuantificar esos riesgos, ya sea en la parte de recesión o sea en la parte de justamente de crecimiento. Revisión de escenarios con respecto a capacidades, flujos de pagos y niveles de servicio. En este sentido, estas capacidades no son infinitas, puedes tener problemas, puedes tener problemas con flujos de pagos y por supuesto con niveles de servicio hoy y para los siguientes periodos. Y te va a tocar, con respecto a temas de recesión, te va a tocar, o nos debería tocar, o vamos a buscar justamente reducir la complejidad del portafolio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el portafolio como tal, ese portafolio que puede ser muy, muy amplio, probablemente no sea tan amplio. Algo interesante que me gustó bueno, no que me gustó, sino que vi, que observé de la pandemia, especialmente en los negocios, es que no se complicaba con respecto a, mira, tengo, no sé, pues tengo pollo entero, tengo pollo entero. ¿Quieres pollo despresado? No tengo. Solo tengo pollo entero, ¿no? O tengo este sabor y solo tengo este sabor y vainilla y chocolate. Paré de contar. Había una descomplicación del portafolio. No quiere decir que no había el resto, sino que había una simplemente complicación, ¿no? Descomplicación del portafolio. Y luego había una comunicación constante con proveedores. Esto funciona mucho para las dos partes, recesión y justamente la parte de crecimiento, un escenario de crecimiento. No podemos nosotros llegar y simplemente poner una orden de compra, un pedido, sin saber si es que nos lo van a entregar, ya sea en recesión o crecimiento. ¿Por qué? Porque en muchos casos esa confirmación o ese pedido que nosotros realizamos es muy elevado, especialmente en crecimiento, es muy elevado. ¿Por qué? Porque tratamos de quedarnos con cubrir la demanda que creemos que es el pico, más un stock de seguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso conlleva a tener mucho inventario, ¿no? Y es parte del problema, parte de la situación. Estas situaciones que estamos viendo, o estas situaciones que estamos teniendo con respecto a proveedores que nos están entregando, compras que están retrasándose, importaciones que no están llegando a tiempo, realmente lo que nos genera es una desatención muy fuerte en muchas partes de la cadena de suministros. Sin embargo, la visibilidad con ellos es importantísima. Pero no solamente con ellos, sino de ellos con el resto de áreas. Es decir, nosotros poder ser esa parte que comunica justamente lo que está sucediendo con los proveedores, la disponibilidad que tienen los proveedores, identificar con ellos cuáles son las prioridades y eso que pueda ser comunicado con el resto de la empresa. Esto es lo que les estoy comentando. Parece que
todos lo hiciéramos, pero en realidad muchas empresas no lo están haciendo. No están generando esa comunicación constante. ¿Por qué? Porque toma mucho trabajo, es mucho seguimiento. Por eso está justamente dentro de la parte de seguimiento y control. Porque genera saber exactamente cuánto sí te va a entregar el proveedor. Saber exactamente que el proveedor sí te va a entregar lo que tú le estás pidiendo y te requiere de que alguien esté atrás del proveedor. Si alguien no está atrás del proveedor, lo que va a pasar es que ese proveedor probablemente le va a dar prioridad a otro. Nosotros cuando generamos, cuando hay un cambio de demanda, lo que normalmente sucede es que generamos un gran pico de compra. Ese gran pico de compras lo ve el proveedor y si no somos tan relevantes con respecto al porcentaje de producción de ese producto para ese proveedor, nos va a decir, toma, te entrego. Pero si lo somos, probablemente va a decir, ok, no te lo puedo entregar ahora, te lo puedo entregar después. O no te va a dar una fecha, te va a decir la fecha normal, pero internamente van a estar corriendo para poder cumplir. Cuando llegue el momento, te van a decir, no te lo tengo en este momento, te lo tengo después. Me pasó, les pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces la comunicación constante con los proveedores es una parte importantísima para poder justamente ir generando esta retroalimentación. ¿A dónde? A la empresa. La empresa necesita tener una retroalimentación. Y los planes no pueden ser generados de manera aislada. Esta parte de crecimiento, de escenario de crecimiento, lo vimos. Y les presento esta metodología. Esta metodología es una metodología para poder justamente gestionar de acuerdo a escenarios. Tiene dos partes, una parte de planificar y una parte de implementar. La parte de planificar se divide en identificar cuáles son los supuestos, cuáles son los escenarios alternativos y qué es lo que hace que cada escenario básicamente corra. ¿Qué es lo que habilita ese escenario? ¿Qué es lo que hace que ese escenario efectivamente bueno, se dé pie al escenario, ¿no? Dé pie al escenario. O dé un go al escenario. Analizamos la probabilidad de que exista el escenario, analizamos esas consecuencias y determinamos el impacto que tendría el negocio, en el negocio. Cuando estamos hablando de planificación, los impactos son claros. Niveles de servicio afectados, capacidades, tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad, flujo de efectivo, tenemos flujo de efectivo para poder cancelarlo, no tenemos flujo de efectivo, y luego todo lo que tiene que ver con riesgos de obsolescencia, niveles de exceso de inventarios, dado que se da una situación o no se da otra situación. Cuando hablamos de escenarios, estamos hablando de qué pasaría si se vende, qué pasaría si no se vende. Cuando hablamos de qué pasaría si se vende, estamos hablando de, no qué pasaría si se vende poquito, no si se vende más de lo que pensamos. O este pico que se está dando acá se repite. ¿Qué pasaría si? Ok, probablemente con lo que no sé si me van a entregar, tengo que averiguar. Ok, asumamos que sí nos entregan. Ok, ¿qué pasa si efectivamente se vende? Luego, ¿qué pasa si no se vende? ¿Cuánto voy a perder de dinero? Porque voy a tener invertido el producto. ¿Cuánto efectivamente vamos a generar de obsolescencia? ¿Necesito una capacidad adicional? ¿Cuánto de servicio voy a perder? Todo eso, al final del día, está justamente dentro de la parte de analizar. Esto se cuantifica. Al final del día va a generar que tengamos un dato para poder hablar con la parte gerencial. Con esos datos podemos tomar una decisión. No es que tomar una decisión, me refiero a podemos y yo hago como una mesa redonda y digo, podemos todos, ¿no? Podemos todos tomar una decisión. Y esa decisión que tomamos, o que vamos generando, efectivamente va generando que la decisión no sea solo nuestra, sino que sea una decisión en conjunto. Finalmente, desarrollar los escenarios como tal, con los roles, las responsabilidades y por supuesto cuáles son los puntos que hacen que ese escenario efectivamente se dispare. Es decir, no, vamos en la quincena, si se vende más del 50% de lo que creemos que se va a vender, disparamos ese indicador. Y por supuesto, alcanzar un consenso con respecto a esa acción. Luego está la implementación, en donde viene el tema de mitigar, monitorear y controlar. Es un poquito de comunicar, planes de acción,
hacer control, hacer un seguimiento, ver cuáles son los posibles problemas para poder corregirlos en el periodo siguiente. Y todo esto tiene que ver justamente ya con la parte de implementar efectivamente esa compra o esa producción o ese escenario que hemos anticipado. Planificar escenarios al final del día nos va a generar una mejor respuesta. Para planificación va a generar efectivamente que estamos dando visibilidad al negocio y que estamos haciendo algo diferente. No estamos simplemente actuando de una manera, sino que estamos actuando en consenso con ellos. Por eso cuando yo les comentaba, una parte importante de ir generando una planificación es el consenso y poder generar justamente estos planes de acción en conjunto. Guillermo, te veo por ahí. Tienes, estamos ok, estamos por ahí. Para que vayamos a ir cerrando, sí, señor. Así Ok, es. ok, Unos ok. minuticos más. Ahí estamos, no, ahí estamos. Ah, preciso. Estábamos en la Excelente. última, estábamos en la última lámina. Ah, bueno, no sé si quieras hacer el Entonces, remate de tu presentación y dale para aquí. no, más bien, solamente como para acabar la idea, cuando hablamos de planificar escenarios, realmente no es una actividad que solamente lo puede hacer planificación. Estamos hablando de planificar incertidumbre del negocio, en donde planificación de la cadena de suministros, planificación de demanda, de producción, de abastecimiento es un actor. Entonces, estas decisiones son, sí, nosotros comenzamos a hacer el cálculo, comenzamos a revisar todo lo que podría pasar, levantamos esa información, para eso hay que saber levantar esa información y poder proyectar inventarios, poder planificar demanda. Con eso levantamos información para que el resto de áreas pueda tomar decisiones. Y esas decisiones son las que finalmente van generando que nosotros como planificación entreguemos algo más al negocio. Y que el riesgo no sea, no, es que Samuel tomó la decisión, Guillermo tomó la decisión. No, todos tomamos la decisión. Así que sea un riesgo compartido. Y cuando tomemos esas decisiones, si hay algún problema, todos sepamos dónde actuar y qué hacer. ¿Okay? Entonces, esa es un poquito la conclusión, estimado Guillermo, y más bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, Samuel, antes, gracias a usted por estar acá, por aceptar la invitación, por aguantarme tanta insistencia. No se preocupe, no, No, nada que ver. Nada, y nada. estar aquí compartiendo un tema tan interesante bueno, Yobar nos habló hoy de todo el tema de las oportunidades que hay en todo el tema de comercio internacional y lo del nearshoring y todo lo que nos comentó. Pasamos por la logística 5.0 y llegamos a un tema tan importante como es la planificación. Creo que pocos, sino por decir, no digamos que muy pocos. La pandemia nos ayudó un poquitico a resolver ese tema, pero somos malos planeadores. O creemos que lo hacemos bien, pero ese tema de incertidumbre todavía es difícil de tomar. Pues iba a saber que venía una pandemia. Nadie, pues creo que nadie, o muy pocos sabíamos en este mundo, que ya somos más de 8.000 millones de personas. Por ahí vi ayer las noticias, no sé si saben, que llegamos a los 8.000 millones de pesos, la noticia a nivel mundial desde anoche, ¿cierto? Es correcto, es Entonces, correcto. bueno, planear para tantos es interesante. Lo dejé de escuchar, Guillermo, lo dejé de escuchar. No le escucho. Yo no sé si, Yobar, usted me escucha. No le escucho tampoco a Guillermo, ¿no? Ok. Entonces, entre nosotros dos nada más, estimado Yobar. Está muy bien, está muy bien. A ver. Bueno, yo estoy viendo el chat. Porque por ahí, gracias, Yobar, que ahí lo veo que dice súper interesante. Gracias, estimado Yobar. Jennifer también, excelente. Bueno, en lo que entra Guillermo, si quieres, voy respondiendo algunas preguntas que tengo de cuando hice la ponencia que vi por ahí. Sí, por supuesto, por supuesto. Vi una pregunta de Jorge Alvarado, donde mencionaba cuáles son los mayores retos con la logística en Centroamérica, sobre todo con el tema del crecimiento del nearshore. Obviamente hay muchos retos. El más grande es no poder atender el incremento de la demanda en cuanto al nearshore, que son las nuevas fábricas que se tienen que instalar, en cuanto a la mano de obra capacitada,
la infraestructura portuaria, terrestre, aérea, incluyendo la conectividad. Todo esto tiene que adaptarse porque no es lo mismo recibir un número específico de 5 a 10 en volumen que eso incremente a 50. La agilidad de la respuesta de los procesos es crítico, porque al final de cuentas, si tú empiezas y no lo haces correctamente, no va a funcionar a futuro, no está sostenible. Y obviamente la reducción de la burocracia gubernamental y la relación pública-privada y los costos de inversión. Creo que son los mayores retos en ¿Ahí me cuanto escuchan? para esto del nearshoring. ¿Perdón? ¿Me están escuchando? Sí, señor, ya sí. Plan B, aquí hoy tocó todo plan B. Vea, estoy en celular, estoy en todo lado, pero hace parte de la logística y de la tecnología. Nada puede fallar. Muy bien. Gracias, Iván, por el apoyo. Excelente lo bueno de tener el backup ahí presente. Samuel, gracias. Eso es interesante. Qué pena, estaba dando la idea. Como me quedé sin audio y sin micrófono, no supe. Si quieres, termina la idea y paso a las preguntas rápidamente para ir más terminando. Excelente. Bueno, entonces vamos de una de las preguntas. De acuerdo, por supuesto. Listo, perfecto. Entonces, la pregunta para ir cerrando de una vez, y qué pena haya sido un día de interrupciones, pero haremos lo posible. Nos pregunta Jorge Alvarado desde Honduras, mis amigos de Honduras súper conectados. Saludo especial a Hassi, asociación de gente están pero súper conectados allá. Pregunta para Jovan. Considerando que en la reciente Cumbre de las Américas se anunció una fuerte inversión para los países del Triángulo del Norte, ¿cuáles considera usted que serían los mayores retos que enfrentaría la logística de Centroamérica si se efectúa una inversión que, según datos, sería más que todo en empresas maquiladoras? ¿Y cómo las empresas de logística manejan la corrupción de los países, si las afecta? Sí, correcto. Justo respondí la primera parte en lo que tú estabas fuera o en lo que te conectabas. O sea, que la parte de los retos para el crecimiento, la implementación del nearshore ya está respondida. Ahora solamente queda validar la parte de cómo reducir los niveles de corrupción. Esto va, obviamente somos países latinoamericanos y es una realidad que vivimos en el día a día. La forma como nosotros aquí en Dominicana hemos visto como una parte efectiva en cuanto a este tema de reducir los niveles de corrupción, mucho va de la mano con la automatización de los procesos, inicialmente con las instituciones públicas. Por ejemplo, anteriormente teníamos uno que ir mucho a aduana para gestionar un proceso, un documento, agricultura, ganadería. Cuando entró ya la ventanilla única de comercio exterior BUSE, entonces ya se eliminaron los intermediarios. Ya el sistema automáticamente es quien te responde, quien te autoriza y todo va a depender de qué tan rápido tú gestiones tus documentos. O sea que la automatización y la digitalización en cuanto a los procesos va a ser crítico para que esto se reduzca. Obviamente establecer los protocolos y los tiempos de compromiso. Ya influyen mucho las partes de los clústeres y las asociaciones para que las instituciones públicas o privadas, cada una tiene un compromiso de unos tiempos para que los procesos fluyan, que se identifiquen y se trasladen. Un ejemplo claro de esto es, recientemente, hace un año ya nosotros sacamos una nueva ley de aduana. One option I found is El Mundo del Juguidon. Perdón. Recientemente nosotros sacamos una nueva ley de aduana, hace un año. The second is Jugadon on Avenida. Esto está hablando solo aquí, excusa. Y con esto de la ley de aduana nueva se aclararon muchos dudas. ¿Qué cosa es esto? Muchas dudas, muchas excepciones, y lo mismo ahora estamos trabajando una ley de centro logístico nueva que se está desarrollando. Por ende, obviamente, todo esto de la logística para nuestros países, este incremento, estas novedades, todos estos regímenes nuevos de depósito logístico, son cosas nuevas, no estaban en las leyes anteriores y muchas se han ido trabajando sobre la marcha. Por ende, sí es importante poder terminar de establecer las leyes y los reglamentos correctos para poder tener claramente qué se puede y qué no se puede, porque muchas veces ocurre de que todo está sujeto a que las autoridades autoricen una excepción. Y esto obviamente sí es un punto crítico para poder tener mejores leyes y mejores normas públicas. Esto nos ayuda bastante bien. Creo que por ahí esas dos cosas son las más críticas, por lo menos para trabajar más cercana para una mejor implementación con esto del nearshore y la parte de los niveles de corrupción. Ok, excelente. Y creo que está muy bien manejado, vienen por buen camino, aprovechando pues, esta oportunidad tan grande que se está generando. Pregunta para Samuel. Estimado Samuel,
¿Cuál es el impacto de la planificación de la cadena de suministros a la falta de disponibilidad de contenedores o falta de respuesta de proveedores externos? ¿Cómo lidiar con esta incertidumbre actual? Felicidades por su ponencia. Saludos desde Honduras. Estos muchachos están reconectados. Ok. Me decía sobre la disponibilidad de contenedores, estoy entendiendo, ¿no? Sí. Realmente es muy complejo. O sea, realmente lo que yo he visto planes en donde, dada la disponibilidad de importación en general, ¿no? de traer productos del extranjero hacia el país que está solicitando, lo que termina sucediendo es que buscan proveedores más cercanos. Que puedan generar este tipo de situaciones, aunque sea un costo mayor, buscando tener disponibilidad un poquito más cercana y también un poquito mayor mayor control. Cosas que normalmente cuando sucede, hay una máxima dentro de la compra o del abastecimiento, es ¿a dónde compras, no? Si lo compras muy cercano o lo compras muy lejano. Y lo que normalmente sucede cuando compras muy lejano es que pierdes visibilidad, pierdes control. Y uno dice, no, pero todos estamos conectados, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, ¿qué visibilidad, qué control tienes de esa fábrica que está al otro lado del mundo y que efectivamente está trabajando en la noche mientras tú estás durmiendo? ¿Qué visibilidad tienes? ¿Y qué nivel de respuesta realmente estás teniendo? De algunas puede ser que tengas una muy buena visibilidad y muy buena respuesta, porque eso no es todos, no es para todos. Pero normalmente, cuando tienes proveedores más cercanos, inclusive regionalmente, estamos hablando de América Latina, puedes hacer este tipo de visitas mucho más constantes, puedes tener este tipo de trabajo en conjunto mucho más constante, porque tienes inclusive la parte de la cultura que nos ayuda, la parte del idioma que nos ayuda, el horario que nos ayuda, y por supuesto la cercanía que nos ayuda. Ahora, ¿eso aplica para todos? Por supuesto no, por supuesto que no. Pero en este caso es muy importante poder tener, primero, así como disponibilidad de varios proveedores, ir evaluando qué proveedores adicionales podemos tener. Ahora, esto es un tema mundial, no existe en ningún lado, dar visibilidad. Luego de dar visibilidad, ok, ¿qué planes vamos a realizar? Para que cuando vuelva a suceder, no tener estos problemas. Y lo que va a tocar en muchos casos es tener opciones rápidas, búsquedas rápidas y por supuesto procesos de evaluación también estructurados pero rápidos. Ahorita, antes era muy normal tener desarrollo de nuevos proveedores. Yo recuerdo cuando hacía desarrollos de proveedores, como calidad, como producción me decía, ¿sabes qué? Es que hoy no podemos, este mes tampoco, el otro mes tampoco. Y así, solamente para que me produzcan unos saquitos de no sé qué cosa, 3 meses ahí uno esperando y rogándole qué calidad pueda realizar. Esto es un tema ya un poquito más de negocio, toca tomar acción y que las partes, el resto de partes también se pongan en fila con respecto a esa gran prioridad. Y ahí es el problema, en muchos casos, que no es que están desconectadas de lo que sucede en la empresa, pero no conocen que eso es una prioridad. En muchos casos toca ir justamente con esto es la prioridad, esto es lo que necesitamos, y poner el ritmo, y es lo que hace un poquito planificación, no es un poquito lo que hace planificación. Ok, excelente. Igual, siempre, como tú dices, la incertidumbre siempre va a estar ahí. Y la palabra de moda, y creo que desde lo hemos venido escuchando hace mucho rato, ayer estuvimos hablando del tema, hoy seguimos, todo el tema del nearshoring, eso ayuda muchísimo y hay que aprovechar todas estas ventajas y todas estas, digamos que estas operaciones que están generando cercanos, precisamente las facilidades que se están haciendo. Y pues nos contaba también yo al principio todo el tema de la capacidad que se está generando, tú hablas ahorita del tema de planificación, de tenerlo más cerca, más cómodo, digamos, más fácil de comunicación. Entonces, creo que eso hace parte de ese desarrollo. 2 preguntitas más y les prometo que ya terminamos el día muy bien. Yo, de las que tengo, lo voy a hacer una de las 2, la primera, la que llegó después. Tengo una consulta, o sea, escribe una persona, dice, gracias por su ponencia, tiene una consulta. ¿Cómo puede aprovechar las oportunidades logísticas algunos países de Latinoamérica que no han explotado esta área y más ahora con las tendencias y cambios que se ha ido suscitando
con la llamada logística o industria 5.0? Y ahí, Angélica, le dio un empujoncito a esa pregunta. Oh, ciertamente, al final todo viene interconectado. Lo primero que para tú poder tener la logística 5.0 tienes que tener el mercado. Y para poder tener el mercado tú tienes que tener una conectividad. O sea, al final el país tiene que tener sus ventajas competitivas para poder desarrollarlas. Y creo que eso es clave principal. Y claro, ya si una vez lo tiene, pues entonces ahí principalmente es poder enfocarse en desarrollar primero el marco legal y desarrollar las estrategias públicas, privadas, para que las cosas funcionen. Si no hay disposición del gobierno o del sector privado, no va a ocurrir nada nunca. Entonces sí, creo que es una parte crítica. Después lo otro se trabaja y se desarrolla con el tiempo, pero esos son los factores más críticos. Totalmente. Gracias. Yo creo que muy claro. Y última pregunta para Samuel. ¿Cómo se puede exponer la inversión en riesgos, siendo este un acontecimiento incierto, para que los inversionistas lo vean como algo necesario y diferenciarlo de un seguro? Atentamente, José Luis Villegas, de Panamá. Ok, estoy entendiendo una inversión, se está refiriendo, estoy entendiendo la cadena de suministro, no una inversión, Sí. una inversión en la cadena de suministro, como, no sé, pues construir un centro de distribución. ¿Ok? Estoy Yo entendiendo también algo así. entendí así. Ok, ok. Si ese es el sentido de la pregunta, a ver, primero, incertidumbre, o sea, incertidumbre siempre ha habido. No es que ahorita la incertidumbre es algo nuevo. La gran diferencia es que nosotros creíamos que iba a ser 100 y ahora es 1000. Antes creíamos que era 100 y es 120. Eso pasaba antes. O sea, la incertidumbre siempre existió. Siempre existió. Entonces, en este sentido, la incertidumbre hacia dónde es en su negocio. ¿Hacia dónde es? Es hacia que uno presupuesta 100 y termina siendo 1000, o uno presupuesta 100 y termina siendo 1 o 2. Hay una gran diferencia con respecto a eso. Entonces, lo que debe buscarse es que la inversión vaya acorde con esa incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Si su operación tiene que ser flexible, su inversión también tiene que ser flexible. Es decir, en pasos, es decir, escalable, es decir, que se vaya diseñando, sí, las diferentes situaciones que se tienen que implementar, pero que se puedan implementar en partes, que se puedan implementar desde lo chiquito hacia lo más grande. Y realmente aquí hay muchos sistemas, herramientas que se pueden ir utilizando. Y por supuesto, todo esto tiene que ir buscando un payback. Si no se paga, no se puede ir implementando esa inversión. Y si la inversión es escalable y comienzas pequeño, puedes tener una inversión. Sí, tú puedes decir, no, yo quiero un centro de distribución. Ok, tal vez el centro de distribución no va a poder ser el primer paso. Probablemente vas a tener que tercerizar. Comienzas con una inversión pequeña, comienzas a hacer tu valor variable y comienzas a generar. Y luego ves en el punto en que tú dices, ok, esto ya amerita, y comienzas con una instalación un poquito más grande. Y así poco a poco. Y esa situación de que sea escalable, que sea flexible, te da mucho pie a que puedas tener un payback que pueda ser más fácil de recuperar con una incertidumbre también mayor, con una incertidumbre mayor. Entonces, en ese sentido, lo que hay que buscar es flexibilizar justamente estos pasos, para poder ir a la par con la incertidumbre que tenemos. Gracias, Samuel. Y creo que algo que dijiste ahí muy importante me parece a mí, esto el tema de la tercerización. Hace parte de un tema de no hago una inversión muy alta, hago una tercerización, como se dice, pruebo, ensayo, analizo. Si no funciona, pues puedo bajar, salir, o si no, puedo crecer dentro del país. Bueno, siendo las 12:00 en la línea ecuatorial aquí en Colombia, en Ecuador, y bueno, en sus países ya tendrán sus horarios. Muchas gracias por estar presentes hoy, por tener estos altibajos, pero los hicimos y pudimos salir adelante. Gracias, yo desde República Dominicana, Angélica desde Chile, que creo que no alcanzó a conectarse, ya la entendemos, Samuel desde Ecuador. Mil gracias y seguimos mañana y jueves, mañana miércoles y el jueves con más información, más Semana Logística. Los esperamos por acá mismo. Un abrazo para todos. Mil gracias y gracias a todos los que nos quisieron apoyar. A CIDAL en Guatemala, a CEALTI en México, a todo el tema de Team Logística y a los ponentes. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Chao.